Volvemos, por supuesto, con el tema que habíamos estado explicando, y es precisamente el caso de este adolescente que se fuga con la ex esposa de su primo, una mujer mucho mayor que él. Nos acompaña el doctor Dimitri Senmache, quien es especialista en trata de personas y en abuso sexual infantil. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, Heidi. Buenos días, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. En este caso, en realidad, ya ni siquiera se puede realmente hablar de violación, porque según la señora, ella no habría tenido relaciones sexuales con el menor. Sin embargo, el padre aduce que sí. ¿Cuál es la situación real aquí? ¿Cuál sería? ¿Hay delito o no hay delito? En primer lugar, va a ser muy difícil probar la existencia de un acto sexual previo en un adolescente varón, teniendo en cuenta que tendría que pasar por el médico legista y no se podría determinar claramente si él ha mantenido relaciones sexuales. Y además tendrían que probarlo que, en el caso de haberlo determinado que él ha mantenido alguna relación sexual, probar que él ha sido con ella. Ese es un asunto. Ayer, pese a que a nosotros en 24 de medio nos negó anoche, ella ha reconocido que había una relación sentimental igual de amistad ahora, ¿no? Hablan de amistad. Ahora, tampoco se podía hablar de la seducción, porque el artículo 175 del Código Penal habla claramente de una relación mediante engaño. Estamos hablando de que si no ha mediado engaño, no podríamos estar hablando de seducción. Si estamos hablando de una relación sexual mantenida con una persona menor de edad, el artículo 173 del Código Penal habla de violación sexual de menor de edad. Ya que se cambió la parte menor de 14 años en el año 2006. Se borró esa parte. Sin embargo, hay una figura, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional. En realidad existen dos acuerdos plenarios de los vocales superiores y supremos. Uno dado en el 2007 que hablaba de ciertas características que podían implicar la extinción de la pena. En el caso de, por ejemplo, si la relación de una persona mayor de edad con una persona entre 14 y menor de 18 se mantenía y había algún vínculo afectivo que no estuviera impedido por ninguna relación, por ejemplo, que no fueran familia, que no estuviera casada la persona mayor de edad. Además de que sea libre, consentido. A pesar de que, más allá de que sea libre y además la relación entre las edades no distara mucho, entonces no se podía hablar de violación sexual sino de consentimiento. Y en el año 2008 hubo un acuerdo plenario número 4 que ya simplemente incluso dejó de lado esas características y habló de que cuando había consentimiento por parte de una persona entre 14 y menos de 18 años, entonces se podía hablar de libertad sexual, ya no de indemnidad sexual, y por lo tanto se extinguía cualquier tipo de pena. ¿Este sería el caso de esta pareja de amigos, claro, sentimental, de enamorado, no sé? Si se prueba que hay una relación sexual, pero además se prueba que ha habido el consentimiento previo y ese consentimiento en ninguna parte ha podido estar viciado, entonces simplemente no habría ninguna pena que podríamos hablar, no habría delito. Y en el caso de seducción, porque se supone que tiene que haber engaño, pero ¿cómo se puede probar el engaño? Porque una mujer mayor tiene 1.000.000 de armas como para engatusar a un chiquito pues de 14 años. Entonces, claro, ¿de qué manera se puede comprobar que sí o no hubo? Por ejemplo, cuando se habla de seducción, normalmente se pensaba en la promesa de casamiento, ¿no? Eso es el tipo de engaño que estamos hablando, ¿no? Porque hay otros tipos de engaños que va a ser muy difícil de probar, ¿no? Claro. Yo siempre el otro día también ponía en el programa el caso de un hombre con una mujer menor, bastante menor que él, que también puede tener otro tipo de recursos, por ejemplo, el dinero, o un estado de vida mejor, o un viaje, o un tipo de retribución más por el lado económico. En ese caso, ¿qué tipo de figuras se estaría estableciendo? Si no hay ningún tipo de consentimiento, y ese consentimiento no ha estado viciado por alguna circunstancia, entonces estamos hablando de una violación sexual. Porque está bien claro, pero en el caso hubiera consentimiento. No, si hay consentimiento, como tampoco, digo, en ese caso no procede la violación. Se extingue la pena y al extinguirse la pena no habría un delito. Sería ilógico procesar a una persona para no darle ninguna pena. Claro, es que hay una diferencia enorme entre una niña y un niño, porque en el caso del niño, como dice el doctor, es imposible saber si es que es difícil, no es imposible, pero es difícil, ¿no? Es mucho más difícil saber si hubo realmente una relación sexual que en el caso de una niña, ¿no? Exacto. Y bueno, el gran problema aparece porque dentro del Código Penal hay normas que colisionan entre sí. Por un lado, en el artículo 173 nos dicen que cualquier tipo de relación sexual con un menor de edad es una violación. No habla ni de engaño, ni de consentimiento, ni de nada. Por otro lado,
se habla de la seducción, el que tiene una relación sexual con una persona entre 14 y 18, pero media el engaño, la pena es entre 3 y 5 años, frente al artículo 173 que hablaba de una pena no menor de 25. Entonces, esa irracionalidad entre la proporcionalidad de la pena hizo que los vocales supremos se reuniesen y pudieran hablar sobre cuál es el problema de este artículo 173. Más allá de la figura legal, está claro que, por ejemplo, en los centros educativos reside, y en los hogares, por supuesto, reside gran parte de la responsabilidad para que estas cosas no sucedan. Es decir, el entregar suficiente información a los chicos, tener una comunicación lo más fluida con ellos para evitar que justamente puedan ser objeto de engaño o puedan tener un poco más claras las cosas, más allá de que la adolescencia es un periodo complicado en la evolución de los seres humanos. Pero, por ejemplo, aportando a lo que dice Mario, en realidad el niño denuncia que ha sido maltratado y entonces él de alguna forma ha huido de casa. Un tema que puede motivar quizás una investigación paralela, porque estamos hablando de violencia familiar que motiva la huida, la salida del seno familiar. Entonces está comprobado que en ese caso la denuncia del padre podría revertirse más bien en su contra. Posiblemente, porque el niño sí podría bien denunciar el tipo de maltrato. Si se investiga y se prueba que ha habido ese tipo de maltrato, tanto físico como psicológico, esta persona también podría verse involucrada en temas de violencia familiar, ¿no? Entonces, legalmente podríamos estar en el escenario de que no hay elementos como para denunciar a la señora, pero sí hay elementos como para investigar y denunciar al papá. Podría ser. Lo que sí creo que es importante recalcar lo que dijo Mario, tenemos una sociedad en la que, por lo menos en el Perú, la indemnidad sexual, que es la etapa de protección por parte del Estado frente a la libertad que pueda tener un menor de edad el uso de su sexualidad. Entonces se habla ya no de libertad, sino de indemnidad, el espacio de protección, es hasta los 18 años, cosa que es inverosímil porque en Latinoamérica la mayoría está entre 16 y 14. Incluso hay países que protegen solamente hasta los 13 años. Eso hace que sea más complejo, por ejemplo, el tema de la educación sexual. Nosotros estimamos que sería importante sincerar la situación en la adolescencia, porque hay adolescentes que inician ya el uso de su libertad sexual y sería importante que existan mecanismos en la escuela, en la familia. A eso iba. Claro. El modelo educativo peruano, ¿cómo está tratando el tema de la educación sexual en las escuelas? ¿Y a partir de qué edad? Y muchas veces ni se habla. Por ejemplo, colisiona una realidad puntual. Si yo soy un representante del Ministerio de Salud, no le puedo entregar profilácticos a un menor de edad porque estaría promoviendo una promiscuidad y además colisiona con el artículo 173, que es violación sexual de menores. Entonces tendríamos que sincerar esa situación, tendríamos que quizás disminuir la indemnidad sexual para que a partir de eso también exista mejores modelos de educación sexual al interior de la familia. ¿Cuál sería ese límite, doctor, a su juicio? Posiblemente estaríamos, eso sí tendría que discutirse si es entre 14 o 16 años, ¿no? Doctor, digamos, el periodo de protección, exacto, ¿no es cierto?, a la sexualidad. Solo para aclararlo más todavía, ¿a qué edad promedio se inician los peruanos sexualmente? Un promedio de 13 y 14 años. Imagínense. Sí, o sea, esa es la no realidad. Se habla de sexo, pero se inicia la vida sexual incluso entre 13 y 14 cuando nació la norma en el año 2006 generaron tantos problemas que, por ejemplo, habían parejas. Estamos hablando de una chica de 16, de 17 años con la persona con la que ya vivía, 19 o 20 años. Ella salía embarazada, iba a atenderse y quedaba retenida porque se presumía la violación sexual y ella tenía que indicar quién era el padre para que comenzase el proceso de violación sexual. Y ella no quería denunciarlo porque era su pareja y ya vivía, ¿no? Bueno, doctor Dimitri Semache, muchas gracias por sus apreciaciones ilustrativas y ojalá que sirvan un poco para, sobre todo los padres, familias de las escuelas, que tomen nota de estas cosas tan importantes para la educación.